La fortaleza del Pico Cincento, bautizada por los lugareños con el ominoso nombre de Nido del Águila, no era un lugar de lujos, sino un ducado soberano tallado a la fuerza en el corazón de unas montañas implacables. Sus grandes salones, de piedra fría y oscura, eran islas de luz y calor en un mar de invierno eterno, iluminados por el baile violento de las llamas en las chimeneas y por la luz parpadeante de los candelabros de hierro forjado. En el exterior, el viento aullaba sin descanso, una canción de lobos que se estrellaba contra las almenas, recordando a todos su aislamiento. El aire, denso y cargado, olía a la resina de los pinos centenarios, al metal pulido de las armas y a una desconfianza antigua y arraigada hacia cualquier forastero. El contraste dentro de aquel salón era un abismo. Por un lado, la nobleza austera de los montañeses, hombres y mujeres de rostros endurecidos por el clima, vestidos con pieles de oso y lobo y con pesadas túnicas de lana oscura, representaban la fuerza bruta, la supervivencia y una conexión primal con su tierra salvaje. Por otro, sentada en una discreta mesa lateral, se encontraba la delicada y completamente desplazada presencia de una única joven de los cálidos valles del sur. La atmósfera, ya de por sí aislada, se volvía gélida y hostil cada vez que una mirada se posaba sobre ella, preparando el escenario para una humillación que parecía no solo inevitable, sino deseada por muchos. Esa joven era Lyra, de 19 años, hija de un lord de los valles cuya ambición había superado su fuerza en una reciente disputa fronteriza. Como parte del Tratado de Paz, había sido enviada al Pico Cincento, oficialmente como pupila del duque, pero la realidad era mucho más cruda. Era una rehén política, un delicado canario en una jaula de halcones cuya vida garantizaba la sumisión de su pueblo. Sus vestidos de seda de colores claros y sus modales refinados, tan apreciados en el sur, aquí eran interpretados como signos de debilidad, una decadencia que los montañeses despreciaban con un orgullo feroz. Sus ojos, de un gris pálido que recordaba el color del cielo justo antes de una tormenta de nieve, delataban una tormenta interior. Cargaban con el dolor agudo del exilio y la soledad aplastante de ser considerada una enemiga en territorio ajeno. Vivía en un estado de miedo constante, midiendo cada palabra, cada gesto, aterrorizada por cometer un error que pudiera tener consecuencias fatales para ella o para su familia. Sin embargo, bajo esa frágil fachada de miedo, se escondía una resiliencia silenciosa, una dignidad heredada de sus ancestros que se negaba a ser completamente aplastada por el peso de la hostilidad que la rodeaba. Observándolo todo, desde su imponente trono de piedra tallada, se encontraba el duque Kael, el señor del Pico Cincento. A sus 38 años, parecía una extensión de las propias montañas que gobernaba. Su rostro, anguloso y severo, parecía haber sido esculpido en granito por el viento y el hielo, y una red de finas cicatrices hablaba de un pasado forjado en la batalla. Era un líder pragmático, a menudo brutal en su severidad, cuya única y absoluta prioridad era la seguridad y la supervivencia de su aislado ducado. No conocía el lujo ni la diplomacia sutil, su lenguaje era el del acero y la piedra. Había aceptado a Lyra en su fortaleza por puro y pesado deber político, viéndola no como una persona, sino como un peón en el complejo juego de poder entre las montañas y los valles. Era un símbolo, una garantía, y mientras cumpliera su función, su bienestar le era indiferente. Su apariencia de frialdad y desapego, sin embargo, era una armadura que ocultaba una profunda soledad. El peso de proteger un ducado constantemente amenazado y codiciado lo había aislado, convirtiéndolo en un hombre que confiaba en pocos y no amaba a nadie. Su corazón era un paisaje tan helado como las cumbres que lo rodeaban.
La ocasión era el gran banquete del solsticio de invierno, más larga del año, una celebración de la supervivencia y la fuerza. El salón principal estaba abarrotado de jefes de clanes y guerreros, hombres rudos que bebían hidromiel en cuernos de carnero y reían con estruendo. Era la primera aparición pública de Lyra, y sentía el peso de cientos de miradas curiosas y hostiles. Fue entonces cuando Lord de Borlag, el jefe de un clan influyente y un conocido rival del duque Kael, decidió que era el momento perfecto para probar la autoridad de su señor y, de paso, humillar a la extranjera. Borlag se levantó, su corpulenta figura proyectando una larga sombra a la luz del fuego. Levantó su copa en un brindis sarcástico. «Por la flor del valle», proclamó, su voz goteando desprecio. «Esperemos que no se marchite con la primera helada». Luego, al caminar de vuelta a su asiento, pasó deliberadamente junto a Lyra y con un movimiento que simuló ser un tropiezo, volcó el contenido de su copa de vino tinto oscuro sobre el vestido de seda blanca de ella. El acto fue tan rápido como brutal, manchando la pureza de la tela con un color que parecía sangre. «Parece que los colores del sur no sobreviven a nuestro invierno», sentenció Borlag con una sonrisa cruel, y una oleada de risas groseras y crueles resonó por todo el salón de piedra. Lyra se quedó paralizada, el frío del vino empapando su piel, la humillación quemándola por dentro. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. La mancha en su vestido se sentía como una herida abierta, una marca pública de su vergüenza, un símbolo de su vulnerabilidad y de su condición de paria en aquella tierra hostil. Estaba sola, expuesta y completamente destrozada. En ese momento de máxima tensión, un sonido metálico resonó en el salón. Era el sonido de la copa de plata del duque Kael al ser depositada con fuerza sobre la mesa de piedra. Se levantó de su trono y un silencio instantáneo y absoluto cayó sobre los presentes. Las risas murieron en las gargantas y todos los ojos se fijaron en su imponente figura. Con pasos lentos, pesados y deliberados, descendió los escalones de su estrado. No miró a Borlag, no miró a nadie. Sus ojos grises como el acero estaban fijos únicamente en Lyra. Ignorando a la corte entera, se detuvo frente a ella. Lyra, temblando, no se atrevía a levantar la vista. Entonces, en un gesto que nadie podría haber anticipado, Kael se desabrochó su propio manto ducal. Era una pieza magnífica y pesada, hecha de la piel de un lobo negro de las cumbres, forrada de un suntuoso terciopelo carmesí y sujeta por un gran broche de plata maciza con la forma de una cabeza de águila. Con una solemnidad casi ritual, colocó el pesado manto sobre los hombros temblorosos de Lyra, cubriendo por completo la mancha de vino y envolviéndola en su imponente presencia. En el pico cincento, «La honra de mis huéspedes es mi honra». Su voz, grave y profunda, cortó la tensión como un hacha. El calor y el peso del manto la envolvieron, un refugio inesperado en medio de la tormenta. «Y mi manto», añadió, levantando la vista para mirar directamente a un pálido Lord de Borlag, «no lleva manchas». El mensaje era inequívoco, una promesa de retribución y una declaración pública. No solo la había defendido, la había marcado como suya, bajo su protección personal e intransferible. Si la fuerza de este líder te ha cautivado, cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas y suscríbete para descubrir cómo este manto cambiará sus destinos. El pasado del duque Kael estaba forjado en la pérdida y endurecido por el deber. No siempre había sido el hombre gélido que ahora se sentaba en el trono de piedra. En su juventud había visto a su padre y a sus dos hermanos mayores caer en batalla, defendiendo los pasos de montaña de las incursiones de los señores de los valles, precisamente la gente de Lyra. Heredó el ducado siendo apenas un hombre,
con la sangre de su familia manchando la nieve y el peso de la supervivencia de su pueblo sobre sus hombros. Aprendió de la manera más brutal que la compasión podía ser una debilidad y que la diplomacia a menudo era un preludio a la traición. La severidad se convirtió en su armadura y la soledad en su única compañera de confianza. Su prejuicio contra la gente del sur no era irracional, sino el resultado de cicatrices profundas. Los veía como embusteros, hombres que se escondían detrás de palabras melosas y tratados de paz que rompían a la primera oportunidad. Su tierra, dura e implacable, forjaba a su gente a su imagen y semejanza, directos, resistentes y feroces en su lealtad. El sur, con sus sedas y sus intrigas, le parecía un nido de víboras. El acto de proteger a Lyra, por tanto, fue una traición a su propia historia, un impulso que su mente lógica no podía comprender, pero que su instinto de líder no pudo ignorar. La justicia, para un verdadero señor, debía proteger incluso a aquellos a quienes se le había enseñado a odiar. La historia de Lyra, por el contrario, se había tejido con hilos de sol y erudición. Creció en un castillo donde las ventanas estaban siempre abiertas para dejar entrar la luz y el sonido de los laúdes. Su padre, aunque era un señor de la guerra por necesidad, era un diplomático y un erudito por naturaleza. Le enseñó a Lyra que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de destruir, sino en la de crear y comprender. Su derrota y posterior muerte en la disputa fronteriza no fueron el resultado de la debilidad, sino de su negativa a sacrificar a cientos de sus hombres en una guerra que sabía que no podía ganar. Su rendición fue su último acto de amor por su pueblo. La resiliencia de Lyra provenía de esta educación. Su padre le había enseñado que la dignidad era una fortaleza interior que nadie podía conquistar. Aunque estaba aterrorizada y sola en el nido del águila, se aferraba a esta lección como a un talismán. Soportaba las miradas hostiles y el aislamiento con una gracia silenciosa que sus captores confundían con docilidad. No entendían que su quietud no era sumisión, sino la paciencia de las montañas de su propia tierra, una fuerza que esperaba, que observaba y que se negaba a erosionarse ante la tormenta de la hostilidad que la rodeaba. Las primeras interacciones privadas entre ellos en los días que siguieron al banquete estuvieron cargadas de una tensión casi insoportable. Cael la convocó a su estudio privado, una estancia austera dominada por mapas de guerra y una chimenea rugiente. Fue torpe y formal, preguntándole por su bienestar de una manera que sonaba más a un interrogatorio que a una preocupación genuina. No sabía cómo hablarle, cómo cruzar el abismo de sangre e historia que los separaba. El pesado manto de lobo que él le había permitido conservar yacía sobre una silla, un testigo silencioso y poderoso de su extraña conexión. Lyra, por su parte, le respondía con una cautela que rayaba en el miedo. Estaba agradecida por su protección, un sentimiento tan abrumador que casi la ahogaba, pero no podía evitar desconfiar de sus motivos. ¿Había sido un acto de genuina compasión o simplemente una jugada de poder para humillar a su rival, Lord Borlag? Le respondía con monosílabos, sus ojos grises fijos en el suelo, sin atreverse a encontrarse con la intensidad de la mirada de él. El choque de sus mundos era evidente, su rudeza montañesa contra la refinada contención de ella, un diálogo entre el hielo y la seda. Los obstáculos internos eran montañas en sí mismos. Cael se sentía desconcertado por el impulso protector que Lyra despertaba en él. Desafiaba toda su lógica, todos sus prejuicios. Defender a esta flor del valle significaba ir en contra de las expectativas de su pueblo e incluso de sus propias convicciones más arraigadas. Sentía que, al protegerla, estaba exponiendo una grieta en su propia armadura.
Lira, a su vez, luchaba desesperadamente por no permitirse sentir esperanza. La esperanza, había aprendido, era una criatura peligrosa que te hacía bajar la guardia y te dejaba vulnerable a un dolor aún mayor. Externamente, la conspiración de Lord de Borlag comenzó a extender sus raíces como una helada negra. Humillado ante todos los clanes, su odio hacia el duque se intensificó, y Lira se convirtió en el foco de ese odio. Comenzó a esparcir rumores insidiosos, susurrando en los oídos de los otros jefes que la presencia de Lira era una prueba de que Kael se estaba ablandando, de que la sangre del sur estaba envenenando el corazón de su líder. Afirmaba que ella era una espía, enviada para descubrir sus defensas y debilitarlos desde dentro. Y en un lugar tan aislado y xenófobo como el Pico Cincento, esas semillas de sospecha encontraron un terreno fértil para crecer. La mañana de la cacería de la primera neve llegó con un aire afilado y limpio, tan cortante como el filo de un hacha. La tradición era sagrada en el Pico Cincento, un ritual que celebraba la resistencia del ducado ante la llegada del invierno, una prueba de fuerza y habilidad. Los patios de la fortaleza bullían de actividad, el vapor del aliento de los hombres y los caballos se mezclaba en el aire helado. Se oía el sonido de las espadas al ser desenvainadas para su inspección, el raspar de las piedras de afilar y el eco profundo de los cuernos de caza que llamaban a los clanes a reunirse. Era una sinfonía de preparación para la guerra, aunque el enemigo fuera la propia naturaleza. Lira fue obligada a participar. Su ausencia habría sido vista como un insulto, una afrenta a las costumbres de sus anfitriones. Le asignaron una yegua de color castaño, supuestamente de temperamento dócil, y le dieron un traje de caza de lana oscura, muy diferente a sus sedas, pero necesario para el frío brutal. Mientras se preparaba, sintió el peso de cientos de miradas. Para muchos, su presencia en la cacería sagrada era una profanación, y la sonrisa que Lord Borlag le dirigió desde el otro lado del patio estaba llena de un veneno que le heló la sangre más que el propio viento de la montaña. El duque Kael, por su parte, observaba los preparativos desde lo alto de la escalinata principal, su rostro una máscara impasible. Sin embargo, una extraña sensación de aprensión se había instalado en su pecho. La descartó como una simple paranoia, una consecuencia de la tensión de los últimos días. Aún así, llamó a su capitán más leal, un veterano de barba canosa llamado Borin. «Mantente cerca de Lady Lira», le ordenó en voz baja. «No te separes de ella, pase lo que pase. Tus ojos no. Son para el ciervo hoy, son para los lobos que caminan sobre dos piernas». La orden tan protectora reveló una preocupación que iba más allá del simple deber político. Mientras tanto, en la penumbra de los establos, la traición tomaba forma. Dos hombres del clan de Borlag, haciéndose pasar por mozos de cuadra, trabajaban en la silla de montar de Lira. Nadie les prestó atención en medio del caos organizado. Uno de ellos vigilaba, mientras el otro, con una navaja pequeña y afilada, hacía un corte preciso y profundo en la correa principal de cuero que sujetaba la silla al caballo. El corte estaba hecho de tal manera que no era visible a simple vista, diseñado para resistir la tensión inicial, pero para romperse violentamente bajo la presión de un galope sostenido. Era un asesinato disfrazado de accidente. La cacería comenzó con el sonido atronador de un gran cuerno que hizo eco en todo el valle. La comitiva de jinetes partió de la fortaleza como un río de acero y pieles, adentrándose en Minas Syntotis, los vastos y silenciosos bosques de pinos cubiertos por la primera capa de nieve. El aire era eléctrico, cargado de la emoción primordial de la persecución. Lira, una jinete consumada gracias a su educación en el sur, manejaba su montura con una gracia que sorprendió a varios de los guerreros que la observaban con desdén. Por un momento, la emoción del galope
y la majestuosidad del paisaje le permitieron olvidar su miedo. Siguieron el rastro de un gran ciervo de montaña, una criatura magnífica con una cornamenta como una corona de ramas secas. La persecución se volvió frenética, un galope salvaje a través de claros y bosques densos. Lyra se dejó llevar por la energía del momento, su corazón latiendo al ritmo de los cascos de su caballo. En las curvas cerradas y los saltos sobre arroyos helados, la presión sobre la silla de montar aumentaba. La correa de cuero saboteada comenzó a ceder, las fibras separándose una a una, como un hilo de vida a punto de romperse. Mientras tanto, en el Mindawasi horizonte, el cielo azul pálido comenzaba a oscurecerse con nubes grises y pesadas. La traición se consumó en el corazón del bosque. Durante un galope a toda velocidad por un claro abierto, la correa finalmente se partió. El sonido fue un chasquido agudo, casi imperceptible en medio del estruendo de la cacería. La silla se deslizó violentamente hacia un lado y la yegua, sintiendo el desequilibrio y el pánico, se encabritó con un relincho aterrorizado. El mundo de Lyra se puso del revés. Fue arrojada con una fuerza brutal, volando por el aire antes de aterrizar con un golpe sordo en un profundo banco de nieve junto a un afloramiento rocoso. El impacto le robó el aliento y la conciencia. El caballo, completamente aterrorizado y sin jinete, continuó su carrera loca, desapareciendo entre los árboles. La atención de la mayoría de los cazadores estaba fija en el ciervo, y en el caos de la persecución, su caída no fue vista por muchos. Solo Borin, el leal capitán de Kael, que había estado luchando por mantenerse a su lado, se dio cuenta de que había desaparecido. Dio la voz de alarma, su grito ronco cortando el aire festivo. Casi en el mismo instante, los primeros copos de nieve, grandes y pesados, comenzaron a caer, el preludio silencioso de la furia de la tormenta que se avecinaba. Kael escuchó el grito de Borin y su sangre se convirtió en hielo. Espoleó a su semental negro, un animal enorme y poderoso, abriéndose paso entre los otros jinetes hasta llegar al lugar. Encontró huellas, el lugar donde Lyra había caído, y entonces lo vio. La silla de montar, torcida y rota, colgando inútilmente del caballo de Borin, que había logrado atraparlo. Kael desmontó y examinó la correa rota. No había duda. El corte era limpio, deliberado, hecho por la mano de un hombre. Era traición. Su rostro, normalmente una máscara de control, se contrajo en una expresión de furia pura y helada. Lord Borlaug y sus hombres se acercaron, sus rostros una mezcla de falsa preocupación y mal, disimulado triunfo. «Una lástima, duque», dijo Borlaug. «La chica del sur no estaba hecha para nuestras montañas. La tormenta se acerca. Debemos regresar. La montaña reclama a los débiles». Cada palabra era una gota de veneno. Para Kael, aquello fue la confirmación final. La sugerencia de abandonar la búsqueda no era un consejo prudente, era la confesión de un asesino. En ese momento, la política, la tradición y la cautela se hicieron añicos. Solo quedaba un deber, uno que emanaba no de su título, sino de su alma. Kael se volvió hacia Borin, su voz baja y letal. «Lleva a todos de vuelta a la fortaleza. Cierra las puertas. No permitas que nadie entre o salga hasta mi regreso. Nadie». Luego, sin una segunda mirada a los rostros atónitos de los otros jefes de clan, montó su caballo. Volvió la cara de su montura hacia la creciente oscuridad del bosque y la furia de la tormenta que ahora aullaba entre los árboles. Se convirtió en una figura solitaria, un espectro de determinación, contra un mundo de blanco y furia, cabalgando solo en busca de la vida que había jurado proteger. Mientras tanto, Lyra se despertó en un mundo de dolor y blanco. La nieve caía tan densamente que apenas podía ver a unos metros de distancia.
Su cabeza palpitaba y un dolor agudo le recorría el tobillo. Intentó ponerse de pie, pero la pierna le falló y se derrumbó con un gemido. El pánico, frío y afilado, la atenazó. Estaba sola, herida y a merced de una tormenta de nieve en unas montañas que no conocía. El frío ya estaba empezando a filtrarse a través de su ropa de lana, un enemigo invisible y despiadado que le robaba el calor y la esperanza. Arrastrándose y tropezando, luchó por encontrar refugio. El viento aullaba, arrancándole el aliento y desorientándola. Cada árbol parecía igual, cada roca un obstáculo. El miedo inicial comenzó a dar paso a una extraña y peligrosa letargia. Sus movimientos se volvieron más lentos, su mente más confusa. El frío ya no era doloroso, sino adormecedor. Fue entonces cuando, casi por casualidad, sus manos tropezaron con una abertura en la ladera de la montaña, una fisura oscura en la roca. Con sus últimas fuerzas, se arrastró hacia adentro, encontrando un refugio precario del viento incesante, una pequeña cueva de hielo. La búsqueda de Kyle era una batalla contra los dioses de la montaña. La ventisca era una pared blanca que se oponía a él. El viento un demonio que intentaba arrancarlo de su silla. Su caballo, una bestia criada en aquellas montañas, luchaba a cada paso, pero incluso su fuerza tenía límites. Que él ya no era un duque, era un rastreador, un cazador. Leía los signos que nadie más podía ver. Una rama rota, una marca casi imperceptible en la nieve antes de que el viento la borrara. Su mente era un torbellino de culpa y rabia. Se había permitido ser ciego y ella estaba pagando el precio. Cada minuto que pasaba, la esperanza disminuía. El frío era tan intenso que el metal de su armadura quemaba al tacto, pero no se detuvo. Estaba impulsado por una fuerza que no entendía, una necesidad primordial de encontrarla que anulaba su propio instinto de supervivencia. No era solo honor, era algo más profundo, algo que se había negado a reconocer hasta ese momento. La imagen de ella, envuelta en su manto, con los ojos llenos de un miedo silencioso, estaba grabada a fuego en su mente, la única brújula en medio de la tormenta. Finalmente, cuando la luz del día comenzaba a morir, vio algo. Una serie de huellas tenues y desiguales que se dirigían hacia una pared de roca. Eran las huellas de alguien que se arrastraba. El corazón le dio un vuelco. Desmontó el agua de la nieve hasta las rodillas y siguió las huellas hasta la fisura en la roca. Al mirar dentro de la oscuridad, la vio. Estaba acurrucada en el fondo una pequeña figura inmóvil, cubierta de una fina capa de nieve que se había colado por la entrada. Por un terrible instante, pensó que había llegado demasiado tarde. La alivio que sintió al ver el leve movimiento de su pecho fue tan abrumador que casi lo derriba. Se arrodilló a su lado, quitándole la nieve del rostro. Su piel estaba terriblemente pálida, sus labios de un azul alarmante. Estaba viva, pero apenas. La hipotermia la estaba reclamando. Rápidamente la llevó más adentro de la cueva, protegiéndola del viento. Intentó encender un fuego con su pedernal y algo de madera húmeda que encontró, pero solo consiguió un humo denso y una llama débil y patética que se extinguió casi de inmediato. La cueva ofrecía refugio del viento, pero no del frío mortal. Sabía que solo había una manera. El fuego no la salvaría. Solo el calor corporal directo podía revertir el avance de la hipotermia. Era una técnica de supervivencia desesperada que había aprendido en sus primeras campañas de invierno, un último recurso. Su decisión fue instantánea, despojada de cualquier vacilación. Con manos sorprendentemente cuidadosas, comenzó a quitarle las capas exteriores de su ropa de caza, húmedas y heladas, hasta dejarla en su fina túnica interior. El acto, aunque puramente funcional, se sintió de una intimidad profunda y transgresora en la quietud de la cueva. Luego,
se despojó de sus propias capas exteriores, quedándose solo con su gambesón de lana. Se tumbó en el suelo helado de la cueva y la atrajo hacia sí, colocándola contra su pecho. La conmoción de su piel helada contra la suya fue como un golpe, pero la abrazó con fuerza, envolviéndolos a ambos en su pesado manto de lobo, creando un pequeño nido de calor en el corazón de la tormenta de hielo. El mundo exterior, con su viento aullante y su política asesina, desapareció. Solo existía la frágil vida que sostenía en sus brazos. En la oscuridad casi total de la cueva, acurrucados juntos, sus títulos y sus pasados se disolvieron en la simple y desesperada necesidad de supervivencia. Podía sentir el temblor de su cuerpo contra el suyo y cómo, lentamente, muy lentamente, sus propios temblores violentos comenzaban a disminuir, reemplazados por un estremecimiento más suave. Pasaron horas en silencio. El único sonido era el de sus respiraciones y el latido constante y fuerte del corazón de él contra la espalda de ella. Él había roto todas sus barreras, no por elección, sino por necesidad, y al hacerlo se sintió extrañamente liberado. Cuando ella finalmente recuperó la conciencia suficiente para hablar, su voz fue apenas un susurro roto, un aliento en la oscuridad. Tenía tanto miedo. Las palabras eran simples. Una confesión de la vulnerabilidad que se había esforzado tanto por ocultar. Kyle la apretó un poco más fuerte, su propia voz áspera por la emoción que ya no podía reprimir. «Yo también», confesó, y en esas dos palabras admitió su propio terror, el terror de perderla. En el corazón de la tormenta, el duque y su pupila habían desaparecido, y en su lugar solo quedaban dos almas, encontrando un refugio desesperado, la una en la otra. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, déjanos un like para que lo sepamos y suscríbete al canal para no perderte la increíble conclusión de este viaje. Ahora continuamos con el video. El amanecer que siguió a la tormenta reveló un mundo renacido, cubierto por un manto de nieve virgen que brillaba bajo un sol pálido y acuoso. El silencio era absoluto, una paz profunda que desmentía la furia de la noche anterior. Desde la boca de la cueva de hielo, Kyle y Lyra emergieron, débiles y temblorosos, pero vivos. El viaje de regreso a la fortaleza fue lento y arduo, cada paso una prueba de resistencia. Ya no había un abismo entre ellos. El frío les había despojado de sus títulos y sus miedos, dejando solo una conexión cruda y fundamental. Él la apoyaba, su brazo firme alrededor de su cintura, y ella se apoyaba en él, su confianza un regalo silencioso. Su llegada a las puertas del Pico Cincento fue como una aparición. Los guardias en las almenas, que los habían dado por muertos, se quedaron paralizados por el asombro antes de que un grito de júbilo y alivio resonara por toda la fortaleza. Borin, el viejo capitán, corrió a su encuentro, sus ojos curtidos llenos de lágrimas no disimuladas. La visión de su duque, cubierto de hielo pero con una expresión de determinación inquebrantable y con Lady Lyra a salvo a su lado, envió un mensaje más poderoso que cualquier decreto. Era la imagen de un líder que se había enfrentado a la muerte por proteger a uno de los suyos, sin importar su origen. Lord Borlag, al verlos entrar en el patio, supo que su destino estaba sellado. La supervivencia de ellos era su sentencia de muerte. Kyle no le concedió ni un momento de descanso. Ignorando su propio agotamiento, ordenó que se encendieran las hogueras en el gran salón y que se convocara al Consejo de Jefes de Clan de inmediato. Ya no había rastro del gobernante distante y pragmático. En su lugar había un hombre cuya alma había sido encendida por el fuego de una furia justa, sus ojos grises ardiendo con una luz fría y peligrosa que prometía un rápido ajuste de cuentas. La confrontación fue breve y brutal.
Kael entró en el gran salón, con Lyra a su lado, y arrojó la silla de montar saboteada sobre la gran mesa de piedra en el centro de la sala. El sonido de la madera y el cuero golpeando la roca resonó como un trueno. «Esto es el honor del clan Vorlag», declaró, su voz gélida desprovista de toda emoción. «Cobardía y traición envueltas en una mentira. Intentaron asesinar a mi huésped bajo mi protección y me dejaron a mí y a la palabra del pico cincento por muertos en la tormenta. No había necesidad de un juicio. La evidencia estaba allí para que todos la vieran». Borin y otros 2 guardias leales dieron un paso al frente, testificando sobre el comportamiento sospechoso de Vorlag durante la cacería y sus insistentes consejos de abandonar la búsqueda. El rostro de Vorlag, antes rojo de arrogancia, se había vuelto del color de la ceniza. Intentó balbucear una negación, pero la mirada de acero de su duque lo silenció. Los otros jefes de clan, hombres duros pero honorables a su manera, apartaron la vista. Su silencio un veredicto de culpabilidad. La traición contra un huésped y el abandono de su señor en una tormenta eran pecados imperdonables en su código. El juicio de Kael fue tan implacable como las montañas que gobernaba. La muerte sería un final demasiado rápido para tal deshonor, sentenció, su voz resonando en las vigas del techo. Tú y aquellos de tu sangre que participaron en esta traición, sois despojados de vuestros títulos y tierras. Sois exiliados. Vuestros nombres serán borrados de nuestras sagas. A partir de hoy, para el pico cincento, nunca habéis existido. Para un montañés, cuyo único valor residía en su clan y su tierra, el exilio era un destino peor que la muerte. La justicia había sido servida, y la autoridad de Kael, ahora forjada en un fuego protector, era absoluta. Con la fortaleza purgada de su principal fuente de conflicto, una extraña calma se asentó en los días siguientes. Kael convocó a Lyra a su estudio, pero esta vez el ambiente era diferente. La torpeza había desaparecido, reemplazada por la comodidad de 2 personas que habían compartido una experiencia que los había cambiado para siempre. «Te fallé», dijo él, y las palabras le costaron un esfuerzo visible. «Mi casa te ofreció hostilidad en lugar de refugio. Como tu anfitrión y tu señor, te pido perdón». Era la confesión de un hombre que finalmente permitía que la responsabilidad y la emoción coexistieran. Lyra aceptó su disculpa con una suave inclinación de cabeza. «Sobrevivimos», respondió ella, y en esas 2 palabras había un mundo de perdón y de fuerza compartida. Fue entonces cuando Kael le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. «La paz asegurada por un rehén es una paz frágil. Quiero una paz construida sobre la confianza. Quiero abrir las rutas entre las montañas y los valles, no para la guerra, sino para el comercio y el entendimiento. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito un puente. Necesito que tú seas ese puente, no como mi pupila, sino como la embajadora de tu pueblo, como una igual a mi lado». La propuesta la dejó sin aliento. No le estaba ofreciendo matrimonio, sino una posición de poder y respeto, un papel activo en la configuración del futuro. Le estaba devolviendo la agencia que le habían arrebatado, reconociéndola como la líder que había demostrado ser. Por primera vez, desde que había llegado a aquellas montañas heladas, Lyra sintió que no solo había sobrevivido, sino que había encontrado un propósito, una manera de honrar el legado de paz de su padre. «Acepto», dijo, y su voz, por primera vez, sonó no con miedo, sino con la fuerza tranquila de una reina. La implementación de su plan comenzó de inmediato. La primera caravana de los valles del sur, cargada de vino, sedas y grano, llegó a las puertas del pico Cincento. Fueron recibidos no con las lanzas de los guardias, sino con una guardia de honor
dirigida por el propio duque Cael. Montañeses, aunque recelosos al principio, no podían desafiar la voluntad de su señor, cuya autoridad era ahora incuestionable. Lira, actuando como intermediaria, facilitó las primeras interacciones. Su conocimiento de ambas culturas, calmando los temores y fomentando la curiosidad. Años más tarde, el nido del águila era irreconocible. La alianza forjada por Cael y Lira había florecido, trayendo una prosperidad sin precedentes a las aisladas montañas. El matrimonio de ambos, celebrado un año después del inicio de la alianza, no fue el comienzo de su historia, sino la culminación natural de una asociación que ya había unido a sus pueblos. Se habían convertido en el duque y la duquesa, cuyo amor era la prueba viviente de que los viejos odios podían ser superados. El patio principal de la fortaleza, antaño un lugar sombrío utilizado únicamente para el entrenamiento militar, era ahora un mercado vibrante y ruidoso. El aire, antes perfumado solo con pino y metal, ahora se mezclaba con el aroma de las especias del sur y el sonido de lenguas y dialectos diferentes. Los artesanos de la montaña exhibían sus intrincadas tallas de madera y sus finas pieles junto a los mercaderes del sur, que ofrecían telas de colores brillantes y frutas exóticas. La desconfianza había sido reemplazada por el regateo amistoso y el aislamiento por una bulliciosa interdependencia. Lira y Cael a menudo se paraban en las almenas, observando esta escena de paz y prosperidad. Habían construido algo más duradero que cualquier fortaleza, una comunidad. La fuerza del pico Cincento ya no residía en su capacidad para repeler a los extraños, sino en su habilidad para acogerlos. Habían enseñado a su gente que la diversidad no era una debilidad, sino una riqueza, y que la cooperación era un escudo más fuerte que cualquier muralla de piedra. Una tarde, mientras observaban el mercado, Cael le entregó a Lira un pequeño objeto que había estado tallando. Era una pequeña águila de madera de pino, el símbolo de su ducado, pero en sus garras, en lugar de un arma, sostenía una delicada flor del valle tallada. «Nosotros», dijo él simplemente. Lira sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, el calor de su amor un fuego constante contra el frío de las montañas. Habían encontrado el uno en el otro no solo refugio, sino un propósito, convirtiendo una historia de exilio y humillación en una saga de unidad y esperanza. La verdadera honra, aprendieron las gentes de la montaña y del valle, no consistía en defender ciegamente las viejas tradiciones de odio, sino en tener el coraje de proteger la dignidad de un inocente, el calor de un solo acto de compasión, un manto ofrecido en un momento de desesperación, había resultado ser suficiente para derretir el hielo de generaciones de prejuicios. Y un líder fuerte no era aquel que mantenía a su pueblo aislado en una fortaleza de miedo, sino aquel que se atrevía a construir puentes sobre los abismos de la desconfianza, creando un futuro más brillante para todos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,